Que nos van a mostrar tres cositas que quiero manifestar en la primera parte de esta reunión. ¿Qué quiero mostrar en la primera parte de esta reunión? La promesa en el Antiguo Testamento, que Dios hizo una promesa. Yo voy a coger 2, 3 versículos nomás, pero también que el que da la promesa dice que va a hacer la obra. No solamente da la promesa, sino que promete hacer esa obra, cumplir esa promesa, hacerlo Él, pero que nosotros también tenemos un rol en ese trabajo de Dios y es creer. Entonces son la promesa, Dios cumple la promesa, Él la hace, pero nosotros tenemos una tarea o un rol, un papel que jugar en esta promesa del Señor, que es creer. Entonces vamos a leer, ojalá no me equivoque de hermano o de hermana a la hora de leer, porque hay algunos que no pueden porque están trabajando. Bien, Yanira o Franco, Isaías 12. Isaías 12. Isaías 12. ¿Yanira está? ¿O Franco? Isaías 12, ¿qué? Isaías 12, ya le digo. Versículo 3. Dice así: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Bien. ¿Es una promesa o está en presente, en pasado? ¿Cómo es eso? Una promesa, porque dice sacaréis. Muy bien. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Estamos hablando de una promesa y es la promesa del Espíritu Santo. La está haciendo el Señor. Sacarás con gozo aguas de la fuente de la salvación. Otro hermano, como por ejemplo Hernando Prieto, Reina Valera, Isaías 35. Isaías 35. Dios nos da el Espíritu para provecho, dice la Escritura. Y se lo da a aquel que se lo pida. ¿Fernando está ahí? Sí, señor, permítame un segundo. Isaías 35, 6. Por favor. Estamos leyendo que Dios hace la promesa desde antes de que viniera el Espíritu Santo a la iglesia, a llenar la iglesia. Él había hecho la promesa de su Santo Espíritu desde muchos, muchos siglos antes. Isaías 35, 6. Sí, Señor. Ok, en Reina Valera. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Gracias, hermano Hernando. Entonces, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Parece ser que va a dejar de ser cojo y parece ser que va a dejar de ser mudo, pero dice el por qué. Porque aguas serán cavadas en el desierto, en esa tierra árida, y torrentes en la soledad. Eso quiere decir promesa del Espíritu Santo. La promesa para aquellos que lo necesitan, para aquellos que están en aridez, para aquellos que estaban secos, como nosotros los gentiles, como la humanidad entera sin el Espíritu Santo, desierto, seco, sin agua, con hambre y sed. Bien. Otro hermano, Milena, hermana, Isaías 41. Isaías 41, promesas. Estamos mirando la promesa. Isaías 41, 17 y 18, Milena. Los afligidos y menesterosos buscarán las aguas, y no las hallan. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Gracias. Dice
Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Está hablando de una persona que en su fuerza quiere hacer algo. No las va a encontrar. Porque seca está de sed su lengua. Pero en esa búsqueda, el que pida al Espíritu Santo, Él se lo va a dar, dice ahí. ¿Quién que le pide al Padre que el Espíritu Santo no se lo da? Seca está de sed su lengua y dice, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Dice la Escritura que seremos fuente, o la fuente está en nosotros, las fuentes de agua viva. Vamos a hacer esa fuente de agua viva para vida eterna. Bien. Un último versículo de la promesa para esta mañana. Ustedes pueden escudriñar a través de toda la Escritura esa promesa de Dios que ya está cumplida. Isaías 44, Jenny, versículo 3. Isaías 44, versículo 3. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Clarito todo lo que leímos anteriormente. Muy claro. Mi espíritu, dice la Escritura, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Eso es una promesa de Dios y una promesa que va a cumplir, que va a cumplir. ¿Quién la va a hacer? Él. ¿Cómo sabemos que Él va a hacer la promesa? Que la va a cumplir, que la obra es de Él. Salmo 36, versículos 8 y 9. Salmo 36, Él no se quedó solamente prometiendo que iba a dar, sino que Él va a hacer la obra completamente. Salmo 36, versículos 8 y 9 dice de la siguiente manera. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. La promesa y la ejecución de la promesa de parte de Dios. Y un último versículo para mirar que Dios es el que la hace, está en Isaías 49, versículo 10. Yo también lo voy a leer. Isaías 49, 10. Dice así de la siguiente manera. Isaías, ¿qué? 49. Perdón. Isaías 49, 10 dice de la siguiente manera. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. ¿De quién es la obra? De Dios mismo, de Dios. No es por mérito del hombre, no es porque el hombre pueda hacerlo, además, porque no lo puede hacer, porque uno escucha, y perdón que me refiera a eso un poquitico, y es, uno escucha, usted no tiene al Espíritu Santo, pues venga, yo se lo voy a dar. Eso no funciona así. Dice en Corintios, dicen en Lucas, que si yo lo pido, Él lo da. Él me lo da. Entonces, acá está diciendo, Él nos va a conducir, o va a conducir a las personas que todavía no lo entienden, nos va a conducir a manantiales de agua, dice la Escritura. 49:10. Y los conduciré a manantiales de aguas. Bien. Promesa. ¿Quién ejecuta la promesa? ¿Cómo recibo la promesa? ¿De qué manera recibo la promesa? Entonces miremos un poquito Juan 6:35, Nubia. Juan 6:35.
Esto es apenas la introducción para lo que vamos a ver esta mañana. Juan 6:35. Pero ya va. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muy bien. ¿Cómo hace Nubia o cómo hizo Nubia para no volver a tener sed jamás? Según ese versículo. Creyendo en él. Creyendo. ¿Quiere recibir el Espíritu Santo? Sí, crea. Usted solo tiene que creer que Dios prometió y Dios hace. Y Dios me va a dar. Señor, tengo hambre de ti. Señor, tengo hambre. Eso es lo que Dios está diciendo en la Escritura. Y lo digo en un sentido como si todavía no lo hubiéramos recibido, en el sentido de pronto no hemos entendido, de pronto todavía no sabemos cómo pasó eso. Si es que tiene que suceder algo místico, algo extraordinario, físicamente hablando, para poder entender que tenemos el Espíritu Santo. El Pentecostés fue una sola vez, fue en Hechos. Allí fue Pentecostés. Allí se repartió el Espíritu Santo a la iglesia. Y todo aquel que cree lleno del Espíritu Santo se va a conocer por los hechos, por su vida. Nosotros somos, como dice la Escritura, un pueblo diferente, un pueblo totalmente diferente a los demás. Entonces, eso es un hecho evidente de que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. No hay otra manera de hacer evidente esa obra. No hay nada que me dio tembladera o que me caí al piso o que yo no sé cuántas cosas más como para mostrar que sí, mejor dicho, estoy lleno del Espíritu Santo. No, así no se manifiesta. Entonces acá dice, a los que creen, al que cree, el que cree en mí, lo va a recibir. Eso es lo que acaba de leer Nubia. Y yo voy a leer 7:39. Juan 7:39 dice, esto dijo, bueno, voy a leer el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Rol suyo y mío, creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si creemos en nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a dar de la promesa que Él recibió. Él recibió la promesa del Espíritu Santo y dijo el apóstol Pedro, esto es lo que toda esta gente recibió, lo que así mismo Cristo recibió, el Espíritu Santo. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? El que cree en mí, dice el Señor Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cómo pedimos el Espíritu Santo? ¿Cuál es la manera de pedirlo? Pues si yo tengo hambre y sed, pues pido de comer y de beber. Pues vengan a mí, dice el Señor, y coman y beban, y no van a volver a tener ni hambre ni sed. Yo los voy a llenar del Espíritu Santo. Créanme. En mí. Esa es la parte que nos corresponde como iglesia, creer en una obra completa, en una obra terminada, porque no estamos creyendo en Jesús, estamos creyendo en el resucitado, en el que está sentado a la diestra del Padre, en el Cristo que recibió la promesa. En ese es que estamos creyendo, en el que está sentado a la diestra del Padre. Bien. También el Señor Jesucristo nos recuerda la promesa que hizo el Padre en el Antiguo Testamento. Eso está en Juan 14, versículos 16 y 19, y nos dice, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, no les enviaría otro consolador, otro consolador. Entonces, Él promete el Espíritu Santo. La Escritura nos habla en 2 Corintios 1:22 que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Escritura nos dice que el agua que bebieron los antiguos en el desierto, que salía de la roca, era una bebida espiritual, porque era Cristo mismo el que los seguía, el que estaba con ellos. Mire, del Espíritu Santo la Escritura habla de una manera extraordinaria, muy hermosa.
Hoy vamos a terminar con lo que hemos venido hablando. Yo no me quiero extender porque si no, no voy a dar espacio para lo demás. De por qué o cuál es la causa por la cual muchos creyentes andan tan tristes, como si cargaran una tonelada de peso encima. Andan como si no hubiesen recibido la promesa del Espíritu Santo, que es, dice la Escritura, que es justicia, gozo y paz en el Señor. Eso es recibir el Espíritu Santo y así debería andar la iglesia. Pero si anda así es porque seguramente desconoce. Las comunidades desconocen quién es y cómo es la vida en el Espíritu Santo. Si lo tiene, si no lo tiene, cómo lo recibió, lo desconocen las comunidades. Entonces andan con una cara que, Dios mío, de gozo no tienen nada, de alegría no hay nada, pero sí tienen una cara de acusación terrible todo el tiempo que caminan sobre la faz de la tierra. Porque todo el mundo peca, a todo el mundo se le puede juzgar, y eso sucede porque todavía no he entendido, no estoy diciendo que no esté el Espíritu Santo en estos creyentes, sino que no lo han entendido, no tienen el conocimiento de la Escritura, tal cual como ella lo enseñan, para poder vivir en ese gozo y en esa paz que habla el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vive el Espíritu Santo en una persona que no ha entendido? ¿Cómo vive el Espíritu Santo en una persona que no ha entendido? Miremos Efesios 4:30. Efesios 4:30. ¿Quién lo quiere leer? Efesios 4:30. Puede ser la familia Prieto. Efesios 4:30. ¿Cómo vive el Espíritu Santo en aquel que no ha entendido? Que no ha entendido todavía la obra del Padre en nosotros, dándonos el Espíritu Santo. Buenos días. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo anda? Contristado, quietico allá. Él no puede obrar a través de un creyente que no entiende. ¿Cómo va a obrar? Y es más, puede estar obrando y ese hijo de Dios no lo logra entender. O porque solo vive de lo que en la iglesia le cuentan, en la comunidad le cuentan, lo que el pastor o el líder le cuentan, o porque no está interesado en eso y prefiere vivir la tradición, la religión de las iglesias, de las comunidades, y no estudia, no trabaja, no tiene hambre y sed del Espíritu Santo realmente. Hambre y sed de saber quién es él como hijo de Dios. Y eso me recuerda, le decía ayer a Jenny, a la oración del fariseo y del publicano. Venga, yo no quiero ser como ese que está ahí. Gracias Dios porque yo no soy como él, yo hago esto, yo hago lo otro, yo doy diezmo, yo ayuno, ese es un religioso. Ese es un religioso que acusa a los demás porque no ha entendido la justicia, la paz y el gozo que producen el Espíritu Santo. Y entonces las personas se dedican, sin entender esto, a acusar a otros, creyendo que eso es la vida del creyente. Hay otro ejemplo muy bonito para terminar, y es el del papá con sus dos hijos. Perdón. Bueno, al fin de cuentas, uno de sus hijos se fue a despilfarrar lo que tenía, se fue de la casa a recorrer el mundo, pero uno que se quedó en la casa. Y se quedó y no sabía qué era lo que tenía, qué le pertenecía, en dónde vivía, de quién era, sino que reclamó: yo soy bueno y merezco, dame. Porque no tenía el conocimiento claro de la obra de su padre. Entonces eso hace que no vivamos felices, o les parece que el hijo, les parece que el que estaba en la casa entendía quién era y qué le pertenecía. Viviera amargado, vivía así como vive el creyente que no entiende que está lleno del Espíritu Santo, que no lo entiende, que le falta conocimiento y solo señala. Y puede señalar inclusive, que lo han hecho ya muchas veces, una comunidad como la nuestra que estudia la Escritura. Porque el que no sabe de la llenura del Espíritu Santo dice que ¿para qué tanto saber?
¿Para qué tanto estudiar? Pero lo que uno no se da cuenta cuando está en esa condición es la amargura en la que vive. Y no ha aprendido a vivir el reino acá. El reino de Dios, que es comunión, que es intimidad con Dios, que es dejar todo por basura, como dijo Pablo, por tener una comunión íntima con su Padre. Eso, no importa lo que cueste, dice la Escritura, me dan por muerto, me dan por herido, me dan por lo que sea, pero mi comunión está intacta. Mi testimonio intacto, el testimonio de Dios a través de mi vida. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Así que mis hermanos y hermanas, los dejo con Jenny para que ella termine este domingo este estudio del Espíritu Santo, que créanme, se los aseguro, es una mínima parte de lo que la Escritura nos habla del Espíritu Santo. Porque necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos caminar en ese gozo realmente. Y ser útiles, porque a eso nos envían, a ser útiles, a servir, a darnos por el otro. Esa es la obra del Espíritu Santo real en la vida de todos nosotros. Así que mis hermanos, los dejo con Jenny. Jenny Gutiérrez. Por favor, fijen la puntillita ahí en la cámara de Nubi. ¿Están viendo? ¿Tiene apagada la cámara o está oscuro? Yo sí estoy viendo. Se está viendo bien. ¿Ya? Pues sí se ve el nombre de la letra del nombre, pero no se ve nada. Es que hay dos Nubia, entonces tienen que buscar. ¿Lo vuelvo a repetir? Sí, porfa. Ay, entonces tápame la picada de la esta bonita. Espera, apago este. Quiero que observen, por favor, atentamente. Me parece que mientras Nubia sale, que quisiera como decirles, esta comunidad tiene que ser una comunidad realmente reconocida, realmente por el servicio, por la predicación de la palabra a donde quiera que vayamos, por ese anhelo del Espíritu Santo en nosotros de dar a conocer al Señor Jesucristo, de dar a conocer la vida, de dar a conocer esa obra perfecta ya realizada de la cruz. Ese es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía a eso. La pregunta que uno debiera hacerse todos los días, ¿cuál es mi estado si estoy lleno del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo me lleva a relación, a comunión, a intimidad, a ser uno con Dios, ¿cierto? Entonces, el deseo de Dios lo debiéramos conocer, obviamente. Esa es la parte que yo diría, eso es lo que tenemos que conocer nosotros, el deseo de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Eso lo da solamente poder entender que el Espíritu Santo me guía a la luz, me guía a la verdad, me guía, me enseña. Eso es lo que Él hace. Esta es una gráfica para mostrar en realidad lo que estaba diciendo yo. En eso se convierte a veces la vida del creyente. Llevamos una cajita con un regalo y la llevamos, la cargamos, a veces lloramos sobre ella, oramos, pero no la queremos abrir. No queremos destaparla para descubrir lo que hay ahí, lo que venía en el paquete, lo que es el regalo, el don que vino del cielo. Y preferimos llorar sobre, cargarla, mirarla, acariciarla. Pero ignoramos lo que hay dentro
Y que genera amargura. Y que genera amargura, tristeza, dolor, angustia, rabia, estrés. Porque Afecta al entorno. Afecta al entorno. se vive realmente como si no tuviéramos el don. Como que parece que no lo hemos alcanzado. Entonces, se carga así. Se le ve el moño, qué maravilla, y lo sabemos. Pero ¿qué hay ahí? Entonces, a veces mejor debajo del brazo. O lo ponemos por ahí, como que está bonito, está bien. Pero ¿qué es eso? Es solo una gráfica y yo quiero hoy, antes de empezar, quisiera pedirle a alguien del grupo que ha estado en las clases o que ha visto los videos por si no ha podido estar, para no excluir a ninguna persona, porque pues yo imagino que todos han visto los videos o se ponen al día en la enseñanza. Entonces, yo quisiera pedirles, por favor, alguien que quiera hacer un pequeño resumen concreto de lo que usted ha entendido hasta hoy, de lo que venimos hablando, desde que empezamos con la enseñanza de Rebeca e Isaac y hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces yo quisiera que de pronto alguien que tenga, no sé, ya ha entendido y pueda explicarlo claramente hasta aquí para ponernos un poquitico en contexto y poder dar paso a la enseñanza de hoy, para que quede más entendido. Alguien que quiera hacerlo voluntariamente. Pero también está la dedocracia, ¿acaso? Bueno, también podría ser. Me gustaría escuchar entonces a la familia Ramírez Mariño, Mariño Ramírez, que han estado en todas las reuniones. El hermano Hernando levantó la mano. Bueno, ¿El hermano quién? Hernando Prieto, dale. No, yo la había levantado antes para otra pregunta anterior. Ok, está bien. ¿No está la familia Ramírez Mariño o Mariño Ramírez? Milena. Bueno, tan lindo, gracias. Bueno, durante las clases hemos visto que Dios siempre ha mantenido su hilo conductor en cuanto a la promesa. Y he aprendido que, bueno, desde que apareció Abraham en escena con la promesa de su hijo Isaac, ya habían, por llamarlo así, o sea, Dios desde un inicio sabía que que nosotros necesitábamos un libertador. Él lo sabía y sabía cómo iba a ejecutar ese plan maravilloso en este mundo, cómo iba a hacer eso a través de Abraham y su descendencia. Y eso lo hace y se lo dice a Abraham, cómo va a ocurrir esa descendencia a través de él. Pero su esposa se afana y hace otra cosa ahí. Y me llama mucho la atención que hay dos pensamientos. Nunca había mirado esa forma de mirar esta historia de los dos pensamientos. Pero el Señor Jesús, me retrocedió un poquito, ya sabía que Él estaba listo y esperando a su iglesia. Él ya estaba, Él tenía ese deseo de conocer a su iglesia. Él ya estaba seguro de lo que venía a hacer y estaba dispuesto a obedecer a su Padre en todo. Entonces, al ver a estos dos pensamientos, yo no entendía que yo podía vivir en ley o podía vivir en gracia, es decir, Sara o, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre de la... Agar. Agar, eso. Entonces, estos dos pensamientos, yo no entendía cómo así que yo podía estar en esos dos pensamientos, o por qué el Espíritu Santo no vino en el Antiguo Testamento y por qué después sí. Pero bueno, estudiando esto, me doy cuenta que si el Señor Jesucristo no hubiera venido
no hubiera vivido, no hubiera muerto, no hubiera sido sepultado y resucitado, entonces era imposible que mi mente hubiera sido transformada, era imposible que mi mente no hubiera sido renovada. O sea, no podía recibir al Espíritu Santo porque sencillamente estaba muerta, o sea, no había cómo Él entrara en mi vida. Él sí venía haciendo toda su obra en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo sí venía haciendo esa línea conductora sin dejarla de ejecutar, pero era imposible que morara en mí porque no había tenido la fe que necesitaba, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al morir el Señor Jesús y al ser glorificado, ahora entiendo donde dice que tengo la mente de Cristo. Ahora sí lo puedo entender y ahora sí Él puede venir a morar en mí, el Espíritu Santo. Ahora sí puede estar en mí. Ahora sí yo puedo mirar la escritura y digo, venga, esto decía acá en la palabra, o sea, no lo entendía, porque antes de creer en Cristo uno pudo muchas veces leer la Biblia, pero nunca la entendió, porque no estaba viviendo con Él. Entonces, y ahora entiendo que cuando uno puede ser fuente, porque como el Espíritu Santo está en mí, puedo ser fuente para beneficio de los demás. Entonces, eso he aprendido. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo más, que haya entendido, que no importa, es lo que usted ha entendido? Y por eso, pues lo pregunto, porque en realidad quisiera saber cómo vamos en la enseñanza. Bien, yo voy a aportar un poquito, porque veo que hoy estamos un poco tímidos. Y es darme cuenta hoy con la gráfica que puede estar uno sentado a la mesa de un gran banquete, como lo está la Iglesia de Cristo, frente a todas las delicias que ofrece el reino, y es posible que no nos hayamos dado cuenta. Que no sea para este creyente que no se ha dado cuenta que está frente a la mesa buscando lo que tiene ahí, lo que ya es suyo, que así como dice el Señor, tiene hambre, venga a mí, coma, tiene sed, venga a mí, beba, o sea, está la mesa servida, y no alimentarnos de eso, no alimentarnos, y como yo veía en la gráfica, eso genera discusión en el hogar, eso genera disensión, eso genera amargura, se latiga a la persona, pensando en que pecó y le tocó al Señor Jesucristo volver a morir por mí porque yo pequé, porque yo esto, porque yo lo otro, porque hice o dejé de hacer. Eso es muy triste. Lo que yo vi ahí es un escenario realmente triste, realmente triste. Se está hablando de un creyente. Sí, un creyente, claro, realmente triste de que estoy sentado a la mesa aguantando hambre y sed, aguantando, teniéndolo todo realmente. Estando servida la mesa. Estando servida la mesa. Entonces, eso me llama muchísimo la atención a mi vida personal, en estos días que hemos estado como involucrados un poco en el tema, pero también me llama mucho la atención en cuanto a la comunidad se refiere. Porque necesitamos avivarnos, y eso nos corresponde a nosotros, tomar la decisión de tener esa vida, ese gozo de estar sentados a la mesa, alimentándonos de la verdad y de la eternidad que significa vivir en el Espíritu Santo. O sea, me parece una gráfica muy diciente. Podemos estar llevando, como dijo Jenny, el regalo debajo de la axila, ahí guardado, muy bonito y todo, pero no sabemos para qué es ni de qué se trata. Y eso se llama ignorar, ¿no? Exacto, falta de conocimiento. De lo que Entonces, ya hay. Lo que los invito, mis hermanos, es a esta comunidad, a que por favor descubramos, esto tan maravilloso que tenemos ya, que está dado, que está servido, que usted puede y yo puedo comer, puedo beber y calmar la sed y el hambre que necesitamos para vivir en ese gozo y en esa paz que tenemos que vivir todos como hijos de Dios. En verdad, los invito a que esto no sea un culto más o una reunión más o un servicio más, como lo quieran decir, sino que cada vez que nosotros estudiemos la Escritura sea realmente un deleite para nuestro ser, que esto sea comida, que sea vida
porque esto va a transformar esto. Mire, le digo que hace la Escritura con nosotros cuando la estudiamos y descubrimos todo este banquete. Nos da poder, dice la Escritura, poder en el Espíritu. Nos da valentía para tomar las decisiones que tenemos que tomar como hijos de Dios. Porque el pecado está a la puerta. Todo el tiempo está a la puerta acechando, sí, claro. Pero esto nos da el power, nos da la fuerza, nos da la sabiduría para decidir por el Señor todo el tiempo. Para de verdad andar manifestando el amor, el gozo del Señor en todo lugar. Eso es lo que hace entender. No podemos seguirse llevando, como dice la Escritura, no podemos seguir siendo llevados por doctrinas o por las situaciones de la vida y dejándonos dominar por lo que no es, estando sentados al gran banquete en el que ya estamos sentados y que está servido. Y que el que da el alimento está ceñido, tiene el delantal ahí, dispuesto para usted y para mí. Tiene el delantal puesto. Entonces, mis hermanos, es una invitación con todo mi ser, con todo mi amor, con todas mis fuerzas, de que por favor podamos nosotros a través del estudio de la palabra, porque esta enseñanza a usted no le va a abrir el entendimiento de nada, eso lo abre uno es allá en la comunión con el Señor. Entonces solamente es contando lo que la Escritura dice, pero realmente el deber, la responsabilidad de cada uno de nosotros de ir a descubrir eso. Bien. Ok. Bueno, hermanos, pues con todo este piso que se ha puesto esta mañana, yo quisiera decirles lo siguiente, pues nosotros hicimos una pregunta dentro de la enseñanza que decía, bueno, si el Espíritu Santo siempre ha estado y ha tenido una intervención, evidentemente desde el principio, en la fundación, en la creación, en absolutamente todo, porque entendemos que es eterno, entendimos que es una persona, que es fuente, ¿por qué tenía que venir a morar? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Y qué es todo esto? Entonces, nosotros estamos frente a una historia maravillosa, ¿cierto? Por lo cual se desarrolló todo este universo y todas las cosas que estamos viendo, que definitivamente es el hombre a quien Dios escogió para vivir en él. No fue a los ángeles, yo quiero que usted lo sepa y lo entienda. Que tenga claro realmente quién es usted, su posición, porque esto es lo que nos está trayendo el Espíritu Santo con las enseñanzas que nos ha dado todo este tiempo desde que empezamos a estudiar para traernos identidad como hijos, como creyentes y saber realmente qué es la vida cristiana, que como lo dije hace 8 días, no estamos hablando de una religión, porque si usted lee las Escrituras va a encontrar que aunque el pueblo judío fue escogido para hacer luz para las naciones, en ninguna parte dice que ellos practican una religión o que esa es la verdadera religión. No existe. El término religión aparece en el Nuevo Testamento y hace una pequeña referencia como mostrando lo que significa tener una vida un poco religiosa en cuanto a la práctica de algo, pero no a lo que el ser humano ha entendido como religión, que es simplemente sentirse mejor o más piadoso a través de unas prácticas. Entonces, nada tiene que ver eso absolutamente con el deseo de Dios, que fue venir a morar en el hombre con propósito, y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, yo quiero mostrarles cómo en el Antiguo Testamento está la gráfica para mostrar qué era lo que iba a suceder cuando viniera el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que miremos en Éxodo. Vamos a mirar un momentico Éxodo. Bueno, y antes de decirles esto, yo quiero mostrarles cómo esto no ha sido una cosa de última hora, sino que Dios, como es tan repetitivo en sus enseñanzas, para hacer que el hombre pueda lograr entender el propósito de él, pues Dios lo hizo y lo mostró desde el comienzo, que siempre ha tenido una intención, y es tener una reunión, una comunión con el hombre en algún lugar, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, y es el primero, el huerto. Allí fue el primer, digamos,
lugar que se mostró, porque la tierra muy grande, muy amplia, pero él hace algo pequeño para mostrar aquí vamos a tener un encuentro donde va a haber enseñanza, donde vamos a hablar, tú vas a aprender, me vas a conocer y vas a proceder de acuerdo a lo que entiendes. Luego hubo otro lugar, el arca. Mire que el arca cuando aparece en el tabernáculo no es una cosa novedosa, pero el arca fue el lugar donde el hombre pudo tener salvación del juicio que hubo sobre la tierra. Hubo un lugar también de protección. Luego, en el Sinaí, hubo otro encuentro y aparece la presencia de Dios a través de una nube, que es lo que vamos a ver hoy. Luego aparece el tabernáculo como un lugar de reunión, dice las Escrituras, también como un lugar único, porque ese pueblo estaba en el desierto y habían 12 tiendas alrededor del tabernáculo donde lo había puesto Moisés, y dice, guiado por Dios, ¿no? Y en ese lugar era donde había un encuentro con Dios, donde él descendía, bajaba, hablaba, y luego él salía y daba el mensaje al pueblo. Luego aparece el templo que llevó a cabo Salomón, no lo llevó a cabo su papá, porque dice las Escrituras que él fue un hombre guerrero, un hombre que mató mucha gente, entonces dijo, no, tú no, entonces lo hace el hijo, que también es un tipo digamos, de hijo, con sabiduría, con no sé qué, y sin guerra, ¿sí? Y entonces levanta un templo y pone el oro y todas las cosas que están allí que son totalmente simbólicas para también ser un lugar de reunión, y estaba en Jerusalén, ¿cierto? Siempre ha estado en medio del pueblo de Israel, mejor dicho. Y después se levanta el verdadero templo. Bueno, después hubo otro que fue el de Herodes, pero eso es por otra enseñanza, que hoy no lo vamos a tocar. Y luego aparece el verdadero o el último templo, que estamos hablando del verdadero tabernáculo o el verdadero templo, que es Cristo Jesús, al que levantó. ¿Y por qué? Porque entonces dice, ¿dónde está la escritura que dice en Hechos de los Apóstoles? Creo que es 17, sí, Hechos 17, vamos a leerlo. 24, creo que es. ¿Alguien que me ayude? 17:24. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Hechos 17:24. Pero no, da uno solo, tranquilos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hasta ahí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Humanas. Ok. ¿Qué entiende usted con en ese versículo? No importa, no se preocupe lo que usted entienda. Además, me parece que es bastante claro. Pero sí me gustaría que participen. Bueno, hermanita, yo entiendo que un Dios creador de absolutamente todo no lo podemos limitar a un espacio pequeñito y reducido, hecho por nosotros. Muy bien. Es muy claro lo que dice, ¿cierto? Que no se ha hecho por la mano del hombre. Listo. Pero entonces, ¿para qué existieron los lugares que existieron anteriormente? ¿Cierto? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, Éxodo 13. Miremos un momentico Éxodo 13. Solamente vamos a ver algunas escrituras. Para mirar que él siempre tuvo una actividad y nunca cambia. Eso es una característica maravillosa del carácter de Dios, que para nosotros tiene que ser muy clara.
y que además no nos debe cambiar jamás por ninguna circunstancia, ¿sí? Mire lo que dice Éxodo 13, capítulo 13, versículo 21 y 22. ¿Quién quiere leer? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Bueno, vamos a volver a mirar. El 21 dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube ¿para qué? Guiarlos. Guiarlos. Así es de que desde antes guiaba. Sí. Dice, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Eso tenía un propósito, a fin de que avanzaran, ¿sí? De día y de noche, es decir, no se detenía bajo ningún tiempo porque todo eso llevaba propósito. Entonces, ahí muestra que él desde antes guiaba. Y luego dice el 22, me encanta cómo empieza ese 22, ¿qué dice? Nunca se apartó. Nunca, escuche bien, nunca se apartó de delante del pueblo, nunca. Es decir, que esa guianza del Espíritu Santo es permanente, continua, es la muestra, es la sombra. Yo quiero que usted eso lo tenga muy claro para que usted cuando estudie las Escrituras, usted pueda mirar siempre que todo lo que está en el Antiguo Testamento es para que usted logre comprender la obra completa que se da en el Nuevo, que es una sombra que muestra, que da luz y que nosotros podamos entender cómo es que funciona todo esto. Bueno, entonces, fíjense ustedes que esa obra del Espíritu Santo de guianza ha estado siempre y eso no es novedoso. Entonces miremos Romanos 8, 14, para que se den cuenta que para nosotros hoy es igual. Jenny, ¿puedo cortar una frasecita ahí? Sí, señor. Ahí mismo en Éxodo 14, en el versículo 19 y 20, hay algo muy particular para poder entender la diferencia entre ser guiado por el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo no está guiando a alguien, obviamente no es creyente, ese otro. Entonces dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Versículo 20, que es el que quiero que tengamos énfasis. E iba, esa columna de fuego, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Iba en medio de los dos. Pero, ¿qué era para los egipcios esa nube de fuego? Esa columna de fuego. Y era nube y tinieblas para los egipcios. Era nube y tinieblas para los egipcios. Pero para aquellos, y alumbraba a Israel. Mientras a Israel lo alumbraba, para los que querían atacarlos era nube y tinieblas. Eso me parece supremamente importante porque dice la parte final del versículo 20, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Nunca se acercaron. Porque ninguna comunión tiene el uno con el otro. Exacto. Gracias. Muy, muy importante. Romanos 8. Versículo 14. Y alguien que lea, por favor. Dice, Porque todos los que son, Dale. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo les parece ese versículo?
Wow. ¡Qué maravilla! Léalo, lo van a leer en otra versión. Ok. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Usted saber que está siendo guiado. ¿Qué hace un guía, además? ¿Qué hace un guía? ¿Para qué es un guía? No me deja perder. Indica el camino. Bien, indica el camino. ¿No le parece un privilegio Un guía. maravilloso? Señora. El guía para poder indicar el camino tiene que conocerlo, entonces conoce el camino. Muy bien. Si entendemos la obra del Espíritu, que está desde el principio en toda la creación y además había sido prometido, pues vamos a mirar cuál es el fin, por qué tenía que venir y por qué antes estaba guiando, pero aún no habitaba, ¿cierto? ¿Y por qué? Entonces vamos a ver también otra gráfica. Vamos a mirar unas citas. Yo quiero que miremos un poquitico para entender por qué. Vamos a mirar Éxodo 19. Vamos a leer varios versículos. Éxodo 19, versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Vino en una nube espesa. Es el simbolismo del Antiguo Testamento para mostrar al Espíritu Santo. Miremos Éxodo 33, verso 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. ¿Sí? Bajaba al tabernáculo, se ponía sobre. Entonces, vamos a hablar del tabernáculo un momentico. El tabernáculo fue el lugar que Dios mandó, que le reveló a Moisés para que lo construyera con una directriz perfecta y concreta, donde él no le podía agregar nada de sí. Esto estaba hecho de tal manera que no podía Moisés tomarse una atribución de ir a agregarle algo que no fuera conforme a lo que Dios ya había estipulado, porque había un modelo de donde se había sacado ese diseño y se lo había mostrado. Entonces, siempre que él iba a hablar, entonces bajaba en forma de nube mostrando que había que hacer todo un ritual para llegar allí, y cuando era aceptado, ¿sí?, esa sangre, entonces bajaba la nube y entonces hablaba, y dice claramente la escritura que lo hacía desde el lugar santísimo. Ahorita buscamos el versículo porque no lo recuerdo en este instante, pero dice que era en el arca del propiciatorio. Uy, ¿me lo ayudas a buscar, por favor? Ese lugar era especial para tener un encuentro, una reunión, para hablar y comunicar un mensaje, y que luego él saliera y lo diera al pueblo. Esa era la función. Entonces, era una gráfica que se hacía, y fíjense ustedes una cosa, siempre ha habido un solo lugar de reunión. Nunca hubo dos lugares. Dios lo dejó muy claro en todo lo que mostró en el Antiguo Testamento. El huerto, un solo lugar. El arca, un solo lugar. El Sinaí fue el monte donde bajó primero, un monte, y ahí bajó en una nube espesa. Luego,
en el tabernáculo. Era el único lugar de reunión y alrededor estaba el pueblo y ellos cuando veían la nube sabían y salían y adoraban, dice las escrituras. Luego el templo que levantó Salomón y también era el único lugar. Jamás hubo dos templos en Jerusalén. Eso nunca sucedió. Un solo lugar de adoración. Y luego el de Herodes, que fue otro que se levantó, y al final se levanta el verdadero, el último. No pueden haber dos lugares de adoración, y eso quiero que usted lo entienda y lo vea, que el lugar de encuentro y de reunión que Dios siempre mostró era uno, el que Dios había dicho, el que Dios había mostrado, y todos aquellos solamente prefigurando lo que iba a suceder, en lo que apuntaba a Cristo, porque sabemos que todo lo que está en las escrituras habla del Señor Jesucristo y apuntaba simplemente a Él como una sombra, como una muestra de lo que venía. Entonces, nunca hubo dos lugares, y eso tienen que tenerlo claro, porque para el día de hoy, para nuestros días, necesitamos entenderlo. Entonces, sí, para ir direccionando hacia dónde va la enseñanza de que por qué Él tenía que venir. Miren lo que sucedió en Números 9. Espera, lo leo mientras tanto. Sí, dale. Dice, cuando la nube se levantaba de encima del santuario, los israelitas levantaban su campamento y seguían su camino. Pero si no se levantaba la nube, tampoco ellos levantaban su campamento, sino que esperaban hasta que la nube se levantaba. A lo largo de todo el viaje de los israelitas y a la vista de todos ellos, la nube del Señor estaba sobre el santuario durante el día y durante la noche había un fuego sobre él. ¿Cuál leyó, Nubia? ¿Qué escritura leyó, Nubia? Éxodo 40, 36, es que cerré el micrófono. Ese no es el que yo estoy buscando. Hay uno que dice específicamente que era sobre el arca. Dice que descendía al arca y estaban los dos querubines. Y ahí hablaba, descendía la presencia y hablaba. Porque hay muestra que era específicamente en ese lugar que descendía para hablar. Y es muy importante, porque además era el lugar santísimo, ¿no? El tabernáculo tenía 3 lugares. Lugar, el atrio, que era fuera o exterior o visible, el lugar santo, que ya era en el santuario, ¿cierto? Y el lugar santísimo, que estaba dividido por una cortina que se llamaba el velo. Entonces, cuando descendía la nube, entonces ya había un encuentro, hablaban, le daba el mensaje y él luego salía. Pero si usted analiza toda esa figura, si usted lo piensa por un momento, que es lo que le quiero mostrar aquí en Números, todo eso tiene una razón de ser. Fíjese que la nube no descendía o no bajaba a hablar mientras no sucedieran algunas cosas. No era la hora que se quisiera o cuando fuera, no. Mire lo que dice Números. Un momento. Números 9. Porque a donde queremos llegar es ¿para qué? ¿Para qué tenía que venir el Espíritu Santo? Y eso nos tiene que quedar hoy, pues, claro, ¿no? 9. Escuche bien esto. Números 9:15. El día en que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo. Entonces, ¿qué quiero que miremos acá en esta escritura? Si el Señor Jesucristo es el verdadero tabernáculo, dale, Byron, antes de que siga. Está en Éxodo, Éxodo 40, 34.
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Es el mismo Números 9, 15 a 23, pero en Éxodo 40, 34. No, pero no es un poco. Es que habla específicamente de los querubines que estaban ahí, en el Arca de la Alianza. Mire esto, quiero que miremos Números 9:15 para explicar un poco por qué antes no podía venir. Escuche bien. Dice, el día en que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Otra vez. ¿Cuándo fue que cubrió el tabernáculo la nube? Vuelve a leer, por favor. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Entonces, cuando el tabernáculo fue erigido, cuando fue levantado. ¿Cuándo fue erigido el verdadero tabernáculo? ¿Cuándo Jesucristo fue crucificado? Cuando murió. Cuando resucitó. Cuando resucitó. Acuérdense que dice la escritura, y por eso arrancamos desde allí. Él no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Quién levantó el verdadero tabernáculo? Dios mismo. Él lo resucitó, fue él el que lo levantó y lo estableció como el verdadero. Cuando resucitó, ¿qué recibió? ¿Qué descendió sobre él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que lo recibió. Recibió la promesa. Acá está diciendo, vuelva a leer el versículo y va a entenderlo. 9:15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo. ¿Por qué no podía ser antes? Porque Dios no lo había levantado. Muy bien. Por eso él no podía venir antes y no iba a habitar en ningún templo hechos por manos humanas. Él llevó a cabo una obra tan maravillosa que él mismo fue el que levantó el verdadero tabernáculo, y estamos hablando del Señor Jesucristo. Y esa obra no terminaba antes de la resurrección, porque la cruz era el pago. Pero dice las escrituras que si él no hubiera resucitado, ¿qué sería nuestra fe? Vana. Entonces, hasta que el Señor resucitó, mostrando que Dios levantó el verdadero tabernáculo, ahí la nube, como en el antiguo pacto, descendía, ahí descendió sobre él y cubrió el verdadero tabernáculo. Señor. Número 7. Ay, número 7, sí, es así es. Número 7. ¿Dónde está? Dice el 89. Ay, ese sí es. Voy a marcar una vez. ¿Lo lee, porfa? Ya lo estoy marcando. Dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. En el arca del testimonio. ¿Usted se acuerda dónde habían dos querubines? En el Edén. Cuando el Señor resucitó y que entra Juan y Pedro y están ellos ahí, uno abajo. ¿Dónde está ese versículo? Juan. Vamos a leerlo porque es el mismo versículo en el Nuevo Testamento. Es que quiero dejar constancia que las escrituras todas se confirman.
Toda la escritura se confirma. Esto no es una cosa inventada. Esto no es una cosa humana, como decía, escuché un israelita diciendo que había mucha incongruencia en las escrituras, pero a mí me parece supremamente increíble cómo las escrituras solitas se confirman y usted no necesita ningún tipo de documento, de libro adicional, sino que la misma escritura le muestra a usted cómo es tan perfecta y cómo ella toda muestra como evidencia de que el Antiguo Testamento en verdad es la sombra del Nuevo, que en el Nuevo se cumplió absolutamente todo lo que estaba dicho en el Antiguo, para que no quede ninguna duda, porque dice el libro de Juan, y todo esto se escribió para que el que lea crea. Eso está en el libro de Juan, ¿cierto, Nubi? Juan 20:12. ¿Lo lees, porfa? Escuche muy Y bien. vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Muy bien. Si usted mira nuevamente el versículo de Números, ¿sí? Y usted le da, porque esto es para estudiar, es que esto no lo vamos a resolver acá, y a usted le va a quedar súper claro todas estas cosas, como decía Jova, en una enseñanza de 2 horas, pero sí para que a usted le pueda ir a estudiar y se dé cuenta mirando el tabernáculo, cómo todo lo que sucedía allí era simplemente una sombra de lo que iba a ocurrir. Entonces, cuando él resucitó, llegan y encuentran solo los ángeles, pero el cuerpo ya no estaba. Había resucitado. Y entonces solamente hasta que se erigió el verdadero tabernáculo. ¿Quién lo erigió? ¿Quién erigió el verdadero tabernáculo? Dios mismo. Dios mismo, el Padre. Ahí descendió la nubecita. ¿Cuál nubecita? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que era la promesa, que había sido hecha a la simiente. No dice a las simientes como hablando de muchos, sino de uno. Entonces ahí bajó y hubo el encuentro, la reunión, se cumplió, finalizó una vez para siempre. Ha llenado la casa y se vio la gloria como lo vieron ellos. Pero entonces ahora vamos a mirar para qué, ¿cierto? ¿Para qué? Para que este acontecimiento tan impresionante que Dios desplegó, porque es toda la historia alrededor de esto. Créame que nosotros no somos los protagonistas, sino los beneficiados de toda esta historia maravillosa, que Dios nos ha escogido como lugar de habitación, por su misericordia, por su gracia, por su amor. ¿Y saben cuándo? ¿Desde cuándo lo vimos hace 8 días? ¿Desde cuándo se le ocurrió la idea? Desde la eternidad. Desde antes. Era un misterio oculto desde antes de la fundación, lo vimos hace 8 días. Entonces yo quiero que miremos hoy Juan. Vamos a mirar Juan 4. Porque ahí fue donde terminó la enseñanza que vimos. Juan 4. Para mirar que esas fuentes hacían referencia al Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando hablaba con la samaritana. Y cuando hablaba con la que iba a ser esposa de Isaac. Exactamente. Leamos desde el 10, ¿está bien? Sí, desde el 10 leamos hasta... Leamos primero hasta el 15. Martica, ¿lo puede leer, hermana Marta, por favor? Amén. Aquí, Juan 4:10. Sí, señora. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El 14. Mas el que bebiere del agua yo le daré, perdón, Que yo le daré. sí, del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí un segundito. ¿Qué es la vida eterna? Cristo. Conocimiento del Señor, del único Dios verdadero y del Señor Jesucristo, su Hijo. Entonces, ¿para qué es el agua viva? Para conocer a Dios, al Señor Jesús. Listo, ahora entonces vamos a ver. ¿En qué fin? Digamos que no dejarlo tan suelto la respuesta, y es, entonces, ¿qué es la vida eterna? Es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Entonces la cosa es, ¿cómo se logra eso, cierto? Eso, ¿cómo se llega a eso? Porque vuelvo y repito, y siempre vamos a repetir, nada en la Escritura es mágico. Eso me involucra, porque dice la Escritura en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, punto y coma, tú le pedirías. Y vimos en Lucas 11:13 que si le pedimos, Él nos va a dar. Entonces, claro, el Espíritu Santo me va a guiar, me va a dar luz y me va a llevar, pero ¿cuál es mi trabajo? Involucrarme, escudriñar, trabajar, ir a ese porque yo tengo hambre y tengo sed, que es lo que estamos viendo aquí. Si tú conocieras el don de Dios, le pedirías. Pues eso depende de usted y de mí si le pedimos, porque necesitamos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo guiará el Espíritu Santo? Hace 8 días habíamos visto en Corintios que el Espíritu Santo es el que escudriña el corazón de Dios. Y entonces, ¿cómo guiará al hombre? Cuando lo buscamos en su palabra, cuando lo escudriñamos en las Escrituras. Escucha bien. Si Él venía para dar a conocer al Padre, entonces, conociendo, usted va a poder saber hacia dónde va. Pero si usted no conoce, ¿cómo andaría? ¿A ciegas? ¿A tientas? A tientas. Sí, señora. Pero cuando Él nos enseña y nos da a conocer, yo quisiera que buscara yo el versículo de Pedro, donde dice que todo nos fue dado. Eso está en, creo que es primera de Pedro, 1:3. No importa. Escuchen bien ese versículo que es demasiado importante. Es segunda de Pedro. ¿Segunda? 1:3. Sí. Dale, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Otra vez. Dime. Otra vez, por favor. Necesito que lean ese versículo, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Para un su segundo, Nelson, para un segundo, no lo leas tan rápido. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por Ahí. su divino poder. ¿Nos han sido dadas o nos las irán a dar? No, ya no. Discúlpeme, No le mueva nada. regáleme en el versículo, qué pena. Segunda de Pedro 1:3. Ya nos las dieron. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos las dieron? Lean. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo nos fue dado? ¿Cómo nos fue dado? Mediante el conocimiento. Muy bien. Por su, Dale. ahí dice que por su divino poder, mediante el conocimiento. Mediante el conocimiento. Hay otro versículo que dice, pues, el divino poder es el Espíritu Santo, ¿cierto? Él nos enseñará y nos recordará lo que ya fue enseñado por el Señor Jesús, ¿sí? Y Entonces, por el Padre. miren, vamos a conectar todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos menospreciar el conocimiento. Mucha gente ha dicho, ¿para qué tanto? ¿Para qué conocer? Perdónenme, y lo digo con absoluto respeto, pero quien dice aquello no conoce, ignora las escrituras, ignora que todo nos fue dado por medio del conocimiento, y el Espíritu Santo vino a hacer una obra preciosísima y maravillosa, que es darnos a conocer todo ese conocimiento, pero no solamente para que usted lo sepa en teoría, sino que a usted le va a ser revelado, dice las escrituras, porque como decía Marley, Él es el que escudriña el corazón y lo profundo de Dios. ¿Quién más lo podía dar a conocer? Él. Entonces, Él pone, revela y de esa manera guía al creyente. Entonces, ¿cómo es posible que para el creyente sea una opción no conocer las escrituras, no ahondar en ellas? Pues va a andar a tientas. Y entonces la gráfica que Nubia hizo hoy es perfectísima, porque por eso andamos así, mire. Estresados de los pelos, cargando el regalo que sabemos, sí, el Espíritu Santo vive en nosotros, pero ¿y qué con eso? Dice la Escritura en Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, que nos fue dado con propósito. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir absolutamente todo. Yo no sé si usted alcanza a entender, porque yo no, se los digo honestamente. Tantos regalos, tanto privilegio, tanta participación, coherederos, participación en la naturaleza, acaba de decir el libro de Pedro, para que nosotros vivamos una vida en abundancia, dijo el libro de Juan. Esta es la vida que yo les he dado para que ustedes vivan en abundancia, pero no lo alcanzamos a entender. ¿Por qué? Porque todavía queremos seguir ignorando, y dice las escrituras, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis. Por eso no damos al blanco y fallamos. ¿Por qué? Porque hemos menospreciado, porque tal vez por ignorancia no sabemos que lo mejor que le puede pasar al creyente es ir hacia allá, hacia el conocimiento, para que esa teoría nos sea revelada y la entendamos, porque, ojo, escuche bien, no se trata de saber, se trata de creer. Hoy lo leyó Joa. Joa, por favor, vuelve a leer el versículo del Juan 6. Ya lo leo. Solo quería, antes de leer el versículo, decir dos cositas, que es todo lo que estamos viendo ahorita, y es, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ese nos han sido dadas es que la mesa está servida, y usted y yo estamos a la mesa servida, nos han sido dadas. Pero no se queda ahí,
nos las dieron y ahí se quedó. No, dice, mediante el conocimiento. Entonces ahí me involucra. Ahí es donde yo entro a formar parte de la obra maravillosa de la promesa del Espíritu Santo. Él la prometió, Él hace la obra, pero a mí me toca mediante el conocimiento, escudriñar, porque la vida eterna viene por el conocimiento del único Dios verdadero. Además, acabo de decir, Jenny, erramos ignorando las escrituras, o sea, lo que a mí me corresponde, y el poder de Dios, porque todo ya, la mesa está servida. Todo desciende de lo alto, está ahí, pero necesitamos tomar la determinación de aprender, digámoslo así, de aprender. Juan 6:35 dice así. Juan 6:35 dice de la siguiente manera: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otra vez, Joa. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y dice el versículo 38 del capítulo 7. El que cree en mí, como dice la escritura, no es en otra parte, es en un solo lugar, en la escritura, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La mesa está servida. Ok, antes de que Nelcy intervenga, quiero decir algo. Jehová dijo algo muy importante, que aquí es donde el ser humano tiene que hacer una acción determinante. Es decir, se nos tiene que salir de nuestra cabeza, de nuestras ideas que tal vez aprendimos, no sé, porque bueno, fueron lo que aprendieron nuestros antepasados y se ha repetido. Pero esto no es una cosa religiosa, por favor. Nosotros tenemos que entender que la religión terminó y que esto de verdad no es un conocimiento muerto. La letra mata, mas el espíritu vivifica, y nosotros estamos en el ministerio del espíritu, como vimos hace 8 días. La letra ha quedado atrás. El conocimiento viene porque el Espíritu Santo viene, nos lo revela. Pero fíjese, voy a leer una escritura que es bastante importante. Nelcy, no vas a perder, por favor, lo que tienes ahí, pero permítame leer esto, que necesito conectarlo acá inmediatamente. Dice, los profetas que profetizaron, eso está en Primera de Pedro 1:10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Qué es inquirir? Investigar. Investigar, ¿cierto? Pero diligentemente indagaban acerca de esta salvación. Escudriñando, escuche bien, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Quién era el que indicaba? ¿Quién era el que guiaba? El Espíritu. Mire que Él siempre guiaba, Él siempre direccionaba, que estaba en ellos, en esos profetas, en esos hombres de Dios que escribieron las escrituras. Ellos no se lo inventaron. Vimos hace 8 días, toda la escritura está inspirada por el Espíritu Santo. Él ha tenido una intervención, entonces, ¿cómo menospreciar o tener en poco que el que ha hecho toda esta magna obra de intervención, el que escudriña la profundidad del corazón de nuestro Dios, ahora vive y habita en nosotros? ¿Cierto? Y dice, escuche bien, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. Él anunciaba de antemano, desde antes, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo,
sea, no era para ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar ¿quiénes? Los ángeles. Los ángeles. Mire que la obra del Espíritu Santo es demasiado amplia, demasiado grande, permanente, constante, eterna, demasiado espiritual. Es una obra maravillosa, donde el Señor Jesucristo, créame que no fue la excepción. El Señor Jesucristo, como hombre, tenía que ser direccionado por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta obra. A él también le fue revelado, diligentemente indagó para conocer todo esto, para entender. ¿Y saben qué hizo cuando estaba en el río Jordán? Dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabe quién fue el primero en sentirse? Soy yo. Él. Y desciende la paloma. Esa voz que se oyó cuando estaban reunidos allá, y dice que una nube los cubrió en la transfiguración. Y se oyó la voz que decía, este es mi hijo amado. Allá también se oyó la voz. ¿Usted cree que eso no era una animación para él mismo? Lo fortalecía. Él escuchaba la voz del Padre. Y así como Moisés dice que entró en la nube y lo abrigó, el Señor Jesucristo también. Es que todo lo del Antiguo Testamento, como les decía, es una sombra y un tipo de lo que venía a suceder. Moisés es el tipo del Señor Jesucristo. Entonces hoy nosotros estamos viendo la maravilla de entender que Dios levantó el verdadero tabernáculo, que es el Señor Jesucristo, y eso se dio y selló con la resurrección, que ahí se dio el cumplimiento de la promesa y desciende y baja y sella esa obra tan preciosa para que ya no hubiera otro templo más. No se va a levantar uno nuevo, créame. Recuerden que no hay dos lugares de adoración, que es uno solo y es en Cristo. Por eso fuera de Cristo no hay nada, y lo digo con toda mi elocuencia. Fuera de mi Señor Jesucristo no hay nada. Él es el verdadero tabernáculo que se levantó para que recibiera la promesa. La nubecita bajó y se puso sobre él, en él, y llenó esa casa de gloria. Por eso dice la Escritura, él no había sido glorificado. Y se llenó. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de todo esto? Que nosotros resucitamos juntamente con él y que somos participantes de todo ello. Que hoy nos dice, ustedes son el templo. ¿Y saben qué? ¿Para qué es el templo? ¿Para qué era? ¿Qué era lo que mostraba? ¿Qué era lo que sucedía? Vamos para allá. Pero antes, Nelcy tiene que decir algo. Sí. Pues siempre he tenido presente esta escritura tan linda donde habla el Señor y dice, comparando también con Juan 16:13, que dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pero no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Él es el que nos guía. Entonces, miramos en primera de Juan 2:20, que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pues les aconsejo leer ahí este pedacito, que yo paso al 24 y dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros,
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, digamos que es algo tan maravilloso para mirar lo que estamos en esta mañana hablando, lo que Yoa insiste tanto en que realmente nos involucra a nosotros, porque Él nos enseña. O sea, no dependemos de nadie más, sino que esa preciosa promesa que nos fue dada, nos fue entregada y que ahora está en nosotros, nos enseña. Y ella realmente mora en nosotros y nos guía a toda esa verdad para tener el conocimiento de esa vida eterna, que además es el mismo. Gracias, muy lindo. Eso es una maravilla de palabra y les aconsejo que la lean y la estudien, porque eso transforma realmente la forma de pensar nuestra posición, nuestra identidad. Cambia la vida del creyente. Vamos a mirar entonces, porque como son ya prácticamente las 12, yo quiero terminar con estas dos escrituras que las vamos a empalmar para mirar. Y entonces dice Éxodo 33. Éxodo 33. Escuche bien, lo voy a leer yo. 33:9. Dice así: cuando Moisés entraba, ¿ya están todos ahí? Porque es muy importante que estén leyendo, por favor. Escuche bien. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Adoraba. Vamos a Juan 4. Con esto terminamos para entender Juan 4. Volvemos a la samaritana. Y dice así. Verso 21. 4:21. Dice lo siguiente. Dice: Jesús le dijo: mujer, créeme. No utilizó otro término. No le dijo conoce. El conocimiento es el principio, pero no solo basta el conocimiento. Es necesario creer. Escuche. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, hablaba Sinaí o Gerizim, ¿cierto? Ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué alguien no sabe algo? Porque no conoce. Muy bien, porque ignora, ¿cierto? Entonces dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es aquí, ya no es allá, sino que el verdadero templo que erigió el Padre, donde va a descender el Espíritu Santo para recibir la promesa, la misma presencia, para que esté el corazón de Dios en unidad. Tú y yo somos uno, Padre, dijo el Señor Jesús, y yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y dice, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya no es aquí, ya no es allá,
Se necesitaba que se levantara el verdadero tabernáculo para que no fuera ni aquí ni allí, sino que como somos un templo espiritual, portadores de la gloria de Dios, donde se evidenció la gloria, cuando descendía la nube, se veía la gloria. Ahora nosotros somos esos templos que van allí para adorar. ¿Por qué puedo adorar? Porque conozco. ¿Por qué conozco? Porque Él me lo ha revelado. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? No estamos hablando de una jactancia de conocimiento. Eso no sirve de nada. La Escritura dice que eso envanece. ¿Sabe qué sirve? Tener el entendimiento, tener la revelación. Pero después de eso, dice ahí, créeme, porque no volverás a sentir sed ni hambre jamás. Entonces podrás adorar, porque ahora sí sabes lo que adoras. Porque ahora vas a entender que no es aquí ni allí, sino que tú eres ese templo que levantó y que Él está perfeccionando. Porque levantó al verdadero que es el Señor Jesús. Y nosotros como piedras vivas incrustadas en ese verdadero templo, para hacer un templo, para morada del Espíritu andante. No ahí, no para quedarnos aquí calentando banca, ¿cierto? Como siempre. Eso no es para eso. ¿Saben para qué? Para que a partir de puertas adentro de nuestra casa se pueda ver la gloria de Dios. Y a donde vaya, y por el camino, decía el Señor. Cuando vayas por las calles, cuando te levantes y cuando te acuestes, dile a tus hijos. Esto no se trata de una religión ni de una vida religiosa. Esto se trata de una vivencia, de una realidad de entender lo que somos, que nos ha levantado la mano poderosa de Dios juntamente con Cristo para morada del Espíritu, para ya no ser un templo quieto, pasivo, ahí de los domingos, sino que realmente otros vean la gloria de Dios en nosotros. Yo sé que estos son palabras mayores, pero necesitamos comprender claramente que esto es serio y es importante. Y como vimos de esos hombres, creo que esto es de diligencia y de determinación, que esto no es una opción. De pronto un día cojo el libro. No, realmente esto es más allá de eso. Entonces, yo creo que esto implica como hizo el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, ¿sabes por qué te di toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza? Porque sometiste tu voluntad en obediencia. Nadie te obligó. A nosotros tampoco. Y dice, yo quiero buscar esos adoradores. Yo los estoy buscando. Los que quieran. Esto no es de obligar a nadie. Esto no es porque de pronto el infierno o porque a ver si me dan mi premio. No, no, no. Esto es amor. Y dice, y el amor fue derramado por el Espíritu en nuestros corazones. Y en eso conocerán si nos amamos los unos a los otros. Eso no es una opción. Es que se ve. Es que se nota la nueva naturaleza. Es que hemos sido participantes de esa nueva naturaleza. Es que esto es una realidad. Es que no estamos hablando de una filosofía que se nos ocurrió por allí. Es el mismo diseñador del universo. Es el diseñador, el creador, el que escribió, el que inspiró a esos hombres, el que habita en nosotros, el que nos está contando la historia y los secretos y los misterios ocultos. Pero necesitamos apersonarnos.
Entonces ahí viene la voluntad del hombre, ahí viene la determinación, ahí viene. A veces no nos gusta que nos lo digan, pero con todo el respeto les digo, a mí poco me importa, pero a mí me toca hacer caso. Cuando el Señor dice, hay que decir esto, hay que decirlo, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque dice, si usted todavía predica para congraciarse, usted no está en nada. Yo no tengo que congraciarme con nadie. En realidad, cuando uno dice, Él es mi Señor, ¿usted cuando le dice a alguien que es su Señor? Cuando usted es ¿qué? Su siervo. Esclavo, siervo. Siervo. Entonces, fíjese, para usted tener un Señor, usted tiene que ser un siervo. Y para ser siervo, usted tiene que obedecer a su amo. Y esto es solo por amor. No hay otra cosa aquí. No se mueve nada más. No es por premios, aunque les aseguro que el galardón va a ser muy grande. Pero no se trata nada de eso. Y créame que los únicos beneficiados en realidad somos nosotros. Dios no cambia. Él sigue siendo Dios. En cambio, nosotros nos beneficiamos grandísimamente. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer como hoy. Hacer esto, mire. A llorar sobre el regalo y a acariciarlo y a mirarlo. Pero a vivir sin destaparlo, no. Nos es necesario abrirlo, destaparlo y empezar a sacar de allí lo que Él ya dio, porque son todos nuestros beneficios para vivir una vida en abundancia, como Él quiere. Eso es todo lo que tengo que decir, hermanos. Creo que, gracias Jenny, creo que hay una invitación del Espíritu Santo maravillosa y es a dar a conocer al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo entendió, dice que llenaba, por donde él iba, llenaba del Evangelio de Cristo a todas las personas, por donde él iba. Esa es la obra del Espíritu Santo, realmente invitarnos, impulsarnos, por decir algo, a que hagamos esa obra maravillosa para la cual fuimos llamados. Es que nosotros no fuimos llamados absolutamente para nada más, sino para dar a conocer el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, para que otros también sean llenos del Espíritu Santo. Entonces es una invitación de amor tan extraordinaria que yo a veces me quedo anonada de solo pensar en lo que Dios hace por nosotros, en cómo Él se mueve. No sé ni siquiera cómo expresar eso, pero voy a leer algo. Para terminar, ni siquiera voy a decir voy a orar por ustedes porque creo que esta es una invitación a sentarnos a la mesa y degustar ese banquete. Yo soy el que tengo que orar. Porque si estaba el Espíritu Santo todo el tiempo, vino a morar, si no es otra cosa porque seamos uno, porque tengamos una comunión íntima, personal. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es comunión. Hay gente que lo dejó todo, dice la Escritura en las parábolas que nos muestran, todo, vendió todo por esa comunión, por tener esa relación íntima con Dios. Y si a gozo y paz. A través del Espíritu Santo. Por eso lo dejaron todo realmente. Pues uno diría, como dicen la mayoría de congregaciones, los desafío a que dejen. No, esto no es de un desafío. Esto es de una obra de amor que Él ya realizó y que nos está invitando a que degustemos del banquete que Él ya tiene dispuesto para nosotros. Eso es lo que vale la pena hacer. Degustar del banquete. Degustar de esas delicias que Dios nos dio. Es una invitación lindísima durante 5 semanas, 5 domingos. Y nos invita a que sigamos alimentándonos, a que sigamos degustando lo que el Señor ya tiene para nosotros ahí sobre la mesa. Entonces, voy a leer una escritura que parece que no, pero que sí, y dice así, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La enseñanza que viene hablando el Espíritu Santo es esa. Es salir de donde nuestra mente seguro estamos, pero que no estamos porque no pertenecemos a eso. Porque no pertenecemos realmente. Nos estamos ocupando
de cosas que no manifiestan lo que somos realmente. ¿Qué concordia tiene Cristo con el diablo? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Yo no puedo ser un poquito creyente y un poquito incrédulo. Un poquito sí, un poquito no, dice mi nieto. O soy o no soy. Y nosotros somos hijos de Dios y estamos sentados a la mesa. O un poquito de ley y un poquito de fe. Un pensamiento y otro pensamiento. No. Somos de un solo pensamiento. O estamos apoyados en la fe de Jesucristo o no estamos apoyados. Somos de un pensamiento y es el pensamiento de Él. Necesitamos escudriñarlo, necesitamos trabajarlo, indagarlo fuertemente. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Pues ninguno, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Y eso es lo que somos, hijos de Dios. Así que les amo, hermanos. Escudriñen, tomemos la responsabilidad que tenemos de ir a la Escritura, de alimentarnos de eso, así como veíamos en la gráfica que hizo la hermana Nubia en la mesa. Yo no sé cómo hizo para tener todo eso sobre la mesa, pero era un gran banquete. Hay veces lo tenemos todo y no disfrutamos. Somos como esos ricos tacaños que no quieren ni siquiera tocar un poquito de lo que tienen porque se les gasta. Pues en las cosas eternas nada se gasta. Nos las dan para disfrutarlas, para gozarlas, para vivirlas de una manera extraordinaria. Eso es erráis ignorando las escrituras, exactamente. Y el poder de Dios. El poder de Dios. De Dios, porque yo escudriño y el poder de Dios me revela, me da, me guía, me enseña. Eso es lo que hace el poder de Dios. Entonces, se les ama mucho. Se les invita a trabajar las escrituras, pero se les invita también a participar.